Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. El nombre de Yeshua sigue extendiéndose más allá de Judea y Samaria, y la persecución sobre los discípulos se intensifica por un hombre que los aborrece, Saulo de Tarso. Pero hoy veremos cómo su vida se rinde ante aquel que le hará ver cuánto ha de padecer por causa de su nombre. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestro servicio de Iglesia Bíblica El Camino. Somos Araceli y José Aguilar y estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos hoy estar aquí con ustedes y gracias a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más que nos permites. Padre, permítanos escuchar a través de nuestros líderes, de tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, danos entendimiento, Señor, para que seamos no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Continúa, Señor, brindándonos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, para que también podamos ser estas personas que muestran de tu amor. Gracias te damos, Padre, porque tu amor es infinito entre nosotros. Bendito seas por siempre y bendito tu santo nombre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Sean bienvenidos. Comenzamos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos
Buenas tardes, hermanos. Esta tarde es un gusto saludarles y es un gusto también que juntos nos encontremos para celebrar este memorial que el Señor Jesús estableció en aquella cena que realizó con sus discípulos la noche que fue entregado. Voy a invitarles a seguir con su vista lo que dice en Hebreos capítulo 8, de los versículos 4 en adelante. Dice así: así que, si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a orar a nuestro Señor para poner este tiempo en sus manos y que el Señor nos bendiga a través de este memorial. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa y celebrar este memorial. Queremos agradecerte por el sacrificio de tu Hijo al dar su cuerpo para ser maltratado, ser crucificado y morir por nosotros, al derramar su sangre en aquel momento para remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición, por ese regalo que nos das a través de la muerte y el derramamiento de sangre de tu Hijo en la cruz. Bendícenos, Señor, a través de este acto. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Dice la palabra del Señor también en Mateo capítulo 26, del 26 en adelante. Como decíamos al principio, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, cenó con sus discípulos. Y a través de esta cena, el Señor Jesús estableció este memorial para recordar el sacrificio que hizo por nosotros. Dice así su palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice el pasaje que el Señor Jesús tomó pan, lo partió y lo bendijo, y dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todos juntos comamos del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo:
Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. De su palabra también, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual nos limpia de todo pecado, por la cual tenemos remisión de nuestros pecados. Tomemos juntos también del fruto de la vid. Dice el Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, a través de este memorial recordamos que nuestro Señor envió a su Hijo a esta tierra con un propósito: morir en la cruz y derramar su sangre en remisión de nuestros pecados para darnos perdón por los pecados que nos separan de Él. Así es que agradecemos a nuestro Señor por permitirnos celebrar este memorial y a nuestro Señor Jesús por este sacrificio en la cruz. Recordamos también que aunque nuestro Señor Jesús murió, resucitó al tercer día y tenemos presente que pronto volverá a esta tierra. Y esa es la esperanza que tenemos como parte de su pueblo, que Él vendrá por nosotros, por su pueblo. Vamos a finalizar con esta oración. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos porque, Señor, nos has permitido realizar este memorial, recordando que enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir y padecer en su cuerpo lo que nosotros debimos haber padecido, derramando su sangre, Señor, para que tuviéramos remisión de pecados. Te damos gracias porque también a través de este acto recordamos que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día y ahora está a tu diestra allá en tu presencia. Y recordamos también que nuestro Salvador vendrá a esta tierra nuevamente por nosotros, por su pueblo. Y queremos rogarte que hasta ese momento tú nos permitas tener obediencia delante de ti, que podamos practicar la justicia que nos dices en la palabra que nos has dejado. Te rogamos que nos bendigas, que nos llenes de fortaleza a través de tu Espíritu, que nos llenes de salud hasta aquel día. Gracias, Padre, y gracias, Señor Jesús, por este momento. Bendícenos a través de ello. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Canto aleluya, canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Canto canto aleluya al Cordero de Dios, que por mí su vida dio. Yeshua, su nombre es Yeshua, su nombre
nombre es Yeshua. Su nombre es Yeshua. Su nombre y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel. Y vendrá con gloria y poder. No dormirá el que guarda a Israel. Yeshua, su nombre es Yeshua. Su nombre es Yeshua. Su nombre es Yeshua. Su nombre es Hinelo Yanum Velo Yishan Shomer Israel. Hermanos, muy buenos días. Quisiera que me acompañaran con la siguiente lectura. Y la lectura está en Gálatas 1, del 11 al 24. Y la palabra de Dios dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, pero perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Dios les bendiga, mis hermanos.
alto y en lo profundo. Sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh, oh. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. ¿Quién eres tú? Oh, sé quién eres tú. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. Si en ti confían no defraudarás. Puedo nada temer, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío y Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudará. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Hoy seguimos viajando a través de la historia en el libro de Hechos y hemos salido de Jerusalén hacia Judea y Samaria, así como en las regiones de Gaza y Cesarea. Y vamos a seguir viajando por otros rumbos para conocer lo que pasó con el testimonio de Yeshua, en boca y manos de los apóstoles y discípulos. Ya hemos visto cómo se han convertido muchos por la palabra y los hechos de los discípulos, en particular de Pedro, Esteban y Felipe. Y ahora veremos cómo se rinde a la voluntad de Dios un nuevo discípulo, un hombre que se mencionó brevemente casi al final del capítulo 7, cuando mataban a Esteban, y al principio del capítulo 8. Recordemos, Hechos 7, 58 dice: Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Hechos 8.1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Así que antes de entrar al pasaje que nos compete hoy, sepamos un poco de Saulo, solo un poco, pues lo iremos conociendo cada vez más. Yo sé que por lo menos la mayoría saben que Saulo es Pablo. Muchos piensan que el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, pero eso no es así. Saulo viene del hebreo y Pablo es el intento de nombrarlo en griego. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, ese también indica que se le conocía por los dos nombres. Y no te vas a encontrar ningún versículo donde esté escrito que el Señor le cambió el nombre. Pero sepamos más de él. Filipenses 3, 4 al 7 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En Hechos 22 hay un alboroto en Jerusalén contra Pablo, y él habla ante el pueblo de sí mismo. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y leamos lo que pregunta el tribuno a Pablo durante su arresto en Hechos 22, versículos 27 y 28. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano?
Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Saulo tenía credenciales muy altas. Para ser parte de la escuela farisaica tenía que saber por lo menos griego, hebreo y arameo. Había sido instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, que en Hechos 5 dijo al concilio que dejaran a los discípulos en libertad, pues si lo que ellos hacían era de los hombres, se acabaría. Y en Hechos 5:39 agrega, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este fue el maestro de Pablo. Y nota al final lo que dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel era un hombre sabio al decir estas palabras, pero ¿las habría escuchado Pablo? No lo sabemos, pero continuemos con las credenciales de Pablo. Pablo también llegó a ser un doctor de la ley, un especialista de la Torá que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, como lo menciona en Gálatas, capítulo 1. Era judío de la tribu de Benjamín y era ciudadano romano de nacimiento. Había nacido en la provincia romana Tarso de Cilicia, que quedaba al noroeste de Jerusalén, en la actual Turquía. Tarso era la capital de Cilicia, y al ser ciudadano romano, a Pablo le concedía privilegios y derechos especiales para estar en cualquier lugar, no solo en Jerusalén, sino también en las otras naciones de su tiempo, cerca de judíos y cerca de no judíos. Así que Saulo era alguien reconocido en su tiempo. Y con estos primeros datos, abre tu Biblia en Hechos 9 y leamos el llamado de Pablo, es decir, Saulo. Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo era un hombre que creía hacer lo correcto, según su justicia. Y recordemos que los discípulos sufrieron una persecución a raíz de la muerte de Esteban, la cual los hizo fugitivos, siendo esparcidos fuera de Jerusalén. Y Saulo respiraba aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor. Saulo aborrecía a los discípulos del Señor, tanto que deseaba reducirlos a nada. Fue entonces con el sumo sacerdote para pedirle cartas que le autorizaran ir a todas las sinagogas de Damasco y buscar en cada una de ellas hombres y mujeres seguidores de el camino, es decir, de Yeshua, para extraditarlos a Jerusalén y entregarlos a la cárcel, para azotes o para muerte. Y recibió la aprobación del sumo sacerdote junto con las cartas. ¿Y por qué a Damasco? Bueno, observa en dónde queda Damasco. Los discípulos habían llegado hasta Samaria, según lo vimos en la primera parte del capítulo 8, y siguieron hacia otros lugares, como lo hizo Felipe, yendo al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, donde halló al etíope. Yeshua había dicho a sus discípulos que les serían testigos en Jerusalén, y lo fueron, en Judea, y lo fueron, en Samaria, y lo habían cumplido, y hasta lo último de la tierra, a donde se dirigían. Así que probablemente Pablo quería acercarlos para que no siguieran avanzando, pues Damasco queda en la frontera norte de Israel, en Siria. Sigamos leyendo. Hechos 9, 3 al 7 dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí vemos a Saulo, con los poderes recibidos por parte del sumo sacerdote, convencido de lo que tiene que hacer. Y Saulo no iba solo, iba con un grupo de hombres que lo acompañaban a su destino, los cuales fueron testigos de lo que vieron y oyeron, sin entenderlo. Pablo relata 2 veces su conversión en Hechos. Leamos algo sobre este momento en aquellas 2 ocasiones, cuando le rodeó la luz. Hechos 22, 6 al 9 dice, Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo,
y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y Hechos 26, 12 al 14 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces no solo a Saulo le rodeó la luz y la vio, y no solo él escuchó la voz, que era en lengua hebrea, también los hombres que lo acompañaban vieron la luz y escucharon la voz, pero sin entender nada y sin ver a nadie, como ya lo veremos más adelante. Y todos caen al suelo junto con Saulo, llenos de espanto. Pero la voz que oían todos solo se dirigió a Saulo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los discípulos respirando los elementos de odio y violencia en contra de ellos, amenazas y muerte. Pero Yeshua dice, ¿por qué me persigues? Saulo, pensando que era su deber perseguir a los delincuentes que amenazaban las tradiciones y costumbres del pueblo para que recibieran su merecido, aún no se da cuenta de la gravedad de su delito, de las consecuencias por la persecución severa que ha organizado en contra de los discípulos de Yeshua. Pues a quien perseguía realmente era a Yeshua. Zacarías 2:8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y Yeshua dice en Juan 15, versos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yeshua eligió a los suyos del mundo, y por eso aborrecen a Yeshua, aborreciendo a los suyos. Saulo aún no sabe que ha estado tocando la niña del ojo de Dios, hasta que pregunta a aquel que le hablaba, ¿quién eres, Señor? Saulo estaba cerca de Damasco, yendo con la aprobación de la autoridad judía, el sumo sacerdote, pero ahora se topaba con alguien a quien percibía como una autoridad, sin saber quién era aún. Por eso le dice, Señor. Pero la respuesta a su pregunta le hará ver a quién persigue. Yeshua le responde, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo era parte de la persecución en contra del origen de la vida, atentando todo el tiempo contra la fe que le podía salvar. Pero aquí supo él a quién perseguía, a aquel que había muerto y resucitó, a aquel que predicaban los discípulos, a aquel de quien daba testimonio Esteban, al cual, mientras moría, él daba su consentimiento para que muriera. Yeshua le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, te estás lastimando al golpear al aguijón. Dar coces es dar una patada hacia atrás, como lo hace un caballo. El aguijón, en griego, kentrón, es un punto, el centro, el origen, y es figura del impulso divino, de la voluntad de Dios. Es decir, Pablo estaba resistiendo a la voluntad de Dios, yendo en contra, sin saberlo, queriendo evitar que el evangelio llegara hacia donde tenía que llegar. En palabras de su maestro Gamaliel, había sido hallado luchando contra Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios para no verse luchando contra Él. Y en estos últimos tiempos, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que, así como Pablo menospreciaba a Yeshua, nosotros habíamos estado menospreciando la ley de Dios, diciendo que está abolida. Pero hemos reconocido que no es así, que la ley de Dios está vigente. Como dijo Yeshua en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Juan 14:15 dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Esos mandamientos de los que habla Yeshua son los mismos que entregó Moisés y que practicaron los patriarcas. Su ley es eterna, no cambia y es para nuestro bien. Dura cosa nos era dar coces contra el aguijón, pues su voluntad es que obedezcamos sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Gravosos se nos hacen cuando tenemos dura cerviz, cuando somos rebeldes y no reconocemos su autoridad. Y si obedecemos sus mandamientos, no son para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Nosotros habíamos creído en la salvación, la promesa en Yeshua, pero no entendíamos la importancia de guardar sus mandamientos. Pablo pensaba que entendía las Escrituras, tenía un celo por Dios, pero no reconocía a Yeshua como Mesías, quien había muerto por sus pecados y resucitado para darle vida. Leamos su reacción. Hechos 9, versos 6 y 7 dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí están las señales de su conversión: temblor y temor delante del Señor. Esta actitud de Saulo exhibe a quién va a servir ahora, al decirle a Yeshua: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recibe su primera instrucción: levántate y entra a Damasco, y ahí recibirás las instrucciones que debes hacer, lo que es necesario que hagas. La misión de Pablo en Damasco ha sido abortada y está en espera de otra misión que ya no será de amenaza y muerte, sino de vida. Detengámonos un momento. Hay dos preguntas claves aquí dirigidas al Señor. Cuando la luz rodea a Pablo, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y cuando recibe la respuesta de que es Yeshua, le hace otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Dos preguntas que no es común escucharlas hoy en día. Las preguntas que se hacen son: ¿por qué a mí me pasa esto o aquello, Señor? ¿Para qué esto o aquello, Señor? Y una serie de cuestionamientos que no hacen justicia a su señorío ni a sus instrucciones. Yeshua dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cada pregunta que se le hace a él generalmente va acompañada de la palabra Señor, como reconociendo su autoridad, pero muchas veces es superficial, pues esperamos respuestas que satisfagan nuestras dudas, nuestros deseos y nuestras necesidades, pero no estamos dispuestos a obedecer sus instrucciones. Así que, si la luz del Señor te ha rodeado y sabes que es Yeshua, en cualquier situación que te halles, pregúntale mejor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Leamos cómo responde Pablo. Hechos 9, versos 8 y 9 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este es el nuevo nacimiento de Saulo. Primero cayó a tierra como una figura de su muerte, pero Yeshua le dice: levántate y entra a la ciudad, como una figura de la autoridad del Mesías sobre la muerte. Saulo resucitaría a una nueva vida. Y entonces él se levanta, abre los ojos, pero no ve a nadie, y es llevado por la mano a la ciudad como a un niño. Y ahí espera las instrucciones, estando 3 días sin ver y ayunando, pues dice el texto que no comió ni bebió nada. Y el ayuno siempre iba acompañado de oración. Pablo está completamente vulnerable. Irónicamente, su ceguera física es una figura de su ceguera espiritual, pero ahora ciego podrá ver. Juan 9, 39 al 41 dice: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Saulo pensaba que veía y que los ciegos eran los creyentes, pero Yeshua había venido a él para demostrarle que él era el que estaba ciego, y Saulo había hecho las preguntas correctas.
¿quién eres, Señor? Y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí las preguntas y la actitud de un hombre que muere a su yo para una nueva vida en Yeshua. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Murió el que perseguía a Yeshua, y ahora esperaba recibir el propósito de su llamado por medio de un hombre que estaba en Damasco, y quien seguramente sería uno de los objetivos de Saulo para arrastrarlo a la muerte en Jerusalén. Ananías. Leamos. Hechos 9, 10 al 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El nombre Ananías significa Dios favorece o favor de Dios. El Señor habla a Ananías en visión y le dice, Ananías. Y la primera respuesta de Ananías es, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice que vaya a la casa de Judas, dándole la dirección en la calle derecha, y que busque a uno llamado Saulo, quien ahora está orando. Y le dice también que Saulo tiene una visión, en donde ve a Ananías, que entra en la casa de Judas y pone las manos encima para que recobre la vista. Pero, ¿quién era este hombre llamado Judas? Lo único que podemos ver es que tenía una casa a la cual llegó Saulo y más adelante Ananías. Su casa fue un punto de reunión en donde se daría un milagro. No se dice nada más de este personaje, pero su sola mención en las Escrituras nos da mucha enseñanza. Nos habla de hospitalidad, de unión, de disposición. ¿Cómo andamos en estas áreas? ¿Para qué dedicamos nuestras casas? ¿Son casas de paz donde morar? ¿Casas de oración? En Lucas 10, versos 5 y 6, Yeshua dijo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué ambiente se respira en tu casa? ¿Hay paz o hay hostilidad? ¿Hay unidad o hay pleitos? ¿Se recibe la palabra de Dios o hay incredulidad? ¿Y nosotros somos hijos de paz? ¿Somos instrumentos de Dios para unir a sus siervos? ¿Somos nosotros mismos punto de reunión para unir al necesitado con el que puede ayudarle? Judas, un hijo de paz, ha abierto su casa para que la voluntad de Dios sea cumplida. Y ahora lo que sigue es el contacto de Saulo con uno de los discípulos de Yeshua, con Ananías, pero ya no en visión, ahora será en vivo. Ahora el favor de Dios está con Saulo. Aquel favor de Dios que trataba con la punta del pie, ahora estaba con él. ¿Qué oraba Saulo? No dice el texto, pero seguro esperaba en su ruego el bien de Dios. Pero Ananías está sorprendido de lo que el Señor le pide. Leamos. Hechos 9, versos 13 y 14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La fama de Saulo había llegado muy lejos. Los males que había hecho a los santos en Jerusalén había llegado a oídos de muchos hasta Damasco, que más o menos eran unos 350 kilómetros desde Jerusalén. La preocupación de Ananías es comprensible. Sabía de los males que había hecho Saulo en contra de los creyentes y sabía también que tenía autoridad de parte de los sacerdotes para arrestar a los que invoquen el nombre de Yeshua. Pero leamos lo que el Señor le dice a Ananías. Hechos 9, versos 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor no enfoca en Ananías los antecedentes de Saulo,
sino que enfoca su atención a lo que depara el futuro sobre Saulo y le recalca la instrucción: ve, tú ve, y solo le da la razón por la que tiene que ir. Porque este hombre me es instrumento escogido con el propósito de llevar mi nombre ante los gentiles y reyes, es decir, los hijos de Israel. Lo dije así porque en la frase "y de los hijos de Israel" no está "y de los", solo están los hijos de Israel. Y el Señor le haría saber a Saulo, que también es Pablo, la necesidad de padecer por su nombre, y lo aprendería y entendería muy bien. Tiempo después, Pablo, estando arrestado por causa del nombre de Yeshua, padeciendo por la justicia, le escribe a los filipenses, entre otras cosas, para hacerles saber su situación. Leamos. Filipenses 1, versículos 12 y 13 dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y en el verso 29 dice: Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Saulo sabría lo que es padecer por causa de Yeshua. Sabría que le había sido otorgado como un favor el padecer por el nombre de Yeshua. Y Ananías ya no dice nada más y obedecerá. Sigamos leyendo. Hechos 9, 17 al 19 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías llega a casa de Judas, entra y pone las manos sobre Saulo, y Saulo conocerá a su nueva familia, pues Ananías le dice: hermano Saulo. Qué hermosa bienvenida de Ananías a Saulo. Fueron las primeras palabras que recibió Saulo por parte de uno de los discípulos de Yeshua. Bienvenido a la familia. Aquí hay gozo por este pecador que se ha arrepentido y que ha recibido la misericordia de Dios. Leamos lo que Pablo decía de sí mismo respecto a este momento tan importante en su vida. 1 Timoteo 1, versos 12 al 14 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dio testimonio de lo que fue antes, un blasfemo, perseguidor e injuriador, que actuaba por ignorancia e incredulidad, y de la transformación que Dios hizo en él por su misericordia, por medio de Yeshua. A Pablo no se le olvidará de dónde fue rescatado. Y con todas las credenciales que Pablo tenía y que vimos al principio, qué incoherente nos resulta la frase: Pablo era un ignorante. Pero sí lo era. Era ignorante de Yeshua, de la salvación, de la misericordia, de la gracia, del evangelio. Pero su vida ahora había iniciado, como lo dijo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ananías le dice a Saulo que Yeshua lo ha enviado para que recobrara la vista y fuera lleno del espíritu de santidad. Y después le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista al momento. Ahora Pablo tenía nuevos ojos. Podía ver lo que antes, con todo lo que sabía, no podía. Salmo 119, 18 dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora la ley, la Torá que él conocía bien, tomaría sentido a la luz de Yeshua y empezaría una nueva vida. Se bautizó, dando testimonio de la fe que el Señor le había dado, y habiendo terminado su ayuno,
comió y recobró fuerzas, y estuvo conviviendo con los discípulos que vivían en Damasco, con aquellos que antes pretendía llevar arrestados a Jerusalén, pero que ahora eran su familia, y esperaba las instrucciones del Señor para llevar el mensaje del Evangelio a muchos, y eso sería pronto. Pero leamos lo que él escribió de su antes y su después de conocer al Señor. Filipenses 3, 7 al 11 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ananías fue testigo de Yeshua en la conversión de Saulo. Fue un instrumento del favor de Dios hacia un hombre del que nada se esperaba, o más bien del que se esperaba lo peor. Pero para Dios no hay imposible. Tú no sabes si aquella persona que hoy tiene un corazón duro, que es enemiga de la fe, un día de estos será rodeada de luz y caerá rendida al Señor, y dejará de dar coces contra el aguijón, y dejará su ceguera espiritual para iniciar una nueva vida en Él. Mientras tanto, no dejemos de dar testimonio, no dejemos de ser instrumentos de justicia, de unidad, de paz. No dejemos de orar porque la voluntad de Dios sea cumplida y su evangelio siga proclamándose en todos los rincones de la tierra, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, creador del cielo y de la tierra, tú eres el soberano Dios, lleno de misericordia, y tu paciencia se manifiesta todos los días delante de todos los hombres, para que vean tu benignidad y puedan proceder al arrepentimiento. Y por tu paciencia fuimos alcanzados para salvación, pero también fuimos llamados para proclamar tu mensaje en todos los hombres. Ya no preguntamos quién eres, Señor, porque lo sabemos. Pero cada día preguntaremos diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Sabemos que hemos de dar testimonio de Yeshua, pero no según nuestros métodos, sino conforme a tus instrucciones, para que la gloria y el reconocimiento sean tuyos, pues eres digno de recibirlos. Somos instrumentos tuyos, escogidos para honra. Te rogamos pues que nos llenes de tu sabiduría para cuidar de tu mensaje y que nos concedas el denuedo que necesitamos para anunciarlo en el poder de tu Espíritu, no con palabras elocuentes de sabiduría humana, sino en toda humildad y sencillez. Y si alguno has hecho rendirse hoy, levántalo con tu poder y amor. Levántalo a la vida buena que solo tú ofreces. Restáuralo y hazle saber lo que es necesario hacer para que vea el propósito de su llamado. Te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy, y rogamos pues por tu bendición, y a ti sea la gloria y el honor por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi vida al principio fue una caja vacía que sin yo enterarme fue llenándose. En ella cupieron todas las cosas que hoy sé, que hoy conozco. Mi vida al principio fue una caja vacía, sobre ella llovieron muchas cosas, tristezas, alegrías y temores
pues yo que sé, no vale nada. Mi vida no fue sino hasta un día, la muestra más grande del amor divino. Mi vida no fue sino hasta hoy. Yo digo un cambio radical de mi destino. Mi vida hoy comienza nuevamente vacía, pues Jesús ha borrado mi pasado. Su sangre derramada en la cruz por mí me dio algo nuevo. Mi vida hoy comienza nuevamente vacía, pero irá cada día llenándose de cosas que ahora tienen mucho más valor, que son eternas. Mi vida no fue sino hasta un día, la muestra más grande del amor divino. Mi vida no fue sino hasta hoy. Yo digo un cambio radical. Mi vida no fue sino hasta un día, la muestra más grande del amor divino. Mi vida no fue sino hasta hoy. Yo digo un cambio radical de mi destino. Un cambio radical de mi destino. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.